Cordial saludo para todos, soy el profesor Ramón y voy a explicarles el tema de campos eléctricos y su aplicación en ejercicios de electrostática. Entonces, bienvenidos, estamos en la semana número 4, es un tema dirigido para grado 11. Les recomiendo a los estudiantes que por favor tengan a su mano una hoja y un esfero para que puedan seguir la explicación. Si tienen algunas dudas pueden seguir el chat que está en vivo al lado del video. Bueno. ¿Qué vamos a analizar el día de hoy? Vamos a analizar lo que es el campo eléctrico, la línea de campo eléctrico, que es la representación vectorial de lo que es el campo eléctrico, la parte conceptual, que relaciona la línea de campo eléctrico analizando las cargas y la conservación de la carga. Vamos a mirar cómo se produce o se analizan las fuerzas utilizando la ley de Coulomb y vamos a mirar unos ejercicios. Entonces, empecemos. El campo eléctrico viene del tema general que es la electrostática. La electrostática es una rama de la física que estudia las cargas que están en reposo. ¿Listo? ¿Esto qué implica? Que el campo eléctrico no vamos a focalizar en lo que es las cargas quietas. Estas cargas son las cargas positivas y las cargas negativas. Pero para entender eso, el campo eléctrico no es más que una representación geométrica matemática, es decir, una representación que nosotros utilizamos para entender la interacción entre estas dos cargas. Por lo general es una interacción de dos cuerpos, pero para el caso de la electrostática la interacción de cargas, en este caso la carga positiva y la carga negativa. ¿Qué representa? Una fuerza a distancia. ¿Qué es una fuerza a distancia? Una fuerza que no necesita contacto entre los dos cuerpos, solamente están separados un cierto espacio y debido a ese campo puede tener algunas consecuencias. Entonces, esas consecuencias pueden ser un tipo de fuerza, puede ser atractiva o repulsiva, como lo vamos a ver. Ese tipo de fuerzas a distancia eh, pueden ser, por ejemplo, las cuatro fuerzas de la naturaleza. ¿Cuáles son las fuerzas de la naturaleza? La gravedad, el campo eléctrico, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Entre esas, lo que más conocemos es la gravedad y la fuerza electrostática. Entonces, digamos que esas fuerzas las podemos analizar en nuestra vida cotidiana. Bueno, en la interacción de esto coexiste una regla fundamental. ¿Cuál es la regla fundamental? Que para cargas de igual signo, que son las cargas positivas o cargas negativas, acá están enfrentando, ejemplo, dos casos, existe o se evidencia una fuerza de tipo repulsivo. Y para cargas de signo diferente, sea que enfrentemos carga positiva o negativa con positiva, coexiste una fuerza que es atractiva. Si ustedes se dan cuenta, la forma de representar el campo es a través de flechas o vectores. Entonces, es una forma visual de mirar cómo se está evidenciando esa interacción entre las cargas. ¿Okay? Un análisis comparativo lo podemos hacer entre la gravedad del campo eléctrico y el campo magnético. La gravedad, si ustedes se dan cuenta, la gravedad depende de la fuerza que existe entre cuerpos que tengan masa o cuerpos que son masivos. En campo eléctrico, como lo estamos viendo, es la fuerza que existe en la interacción entre cargas eléctricas que están en reposo. Y ya más profundamente, la otra fuerza, que es el campo magnético, es la fuerza magnética que coexiste entre cargas, pero que tienen movimiento, es decir, en un sistema ya dinámico. Entonces, si se da cuenta ustedes, aquí tenemos tres tipos de fuerzas que son una fuerza a distancia y que la podemos comparar para ver la interacción entre ellos. Bueno, de acuerdo a este concepto de campo eléctrico podemos mirar lo que se llama la línea de campo. ¿Qué es una línea de campo? Es una representación vectorial. ¿Y qué es una representación vectorial? Una cantidad vectorial es aquella que tiene magnitud, es decir, un valor numérico, dirección y sentido. Una representación de esta línea de campo asociada a las cargas eléctricas son, en este caso, la carga positiva, la fuerza o las líneas de campo salen de la carga hacia el infinito y para una carga negativa entran del infinito hacia esta carga. Esa es la representación y el esquema que se maneja. ¿Cuál es la configuración ya en la interacción entre las dos cargas? Ya tenemos tres ejemplos. Un ejemplo acá cuando tenemos carga de diferente signo. Aquí vemos que la interacción de los campos convergen de la carga positiva a la carga negativa. Este espacio que está subrayando acá se llama un espacio convergente donde se evidencia la fuerza atractiva. Acá tengo otro ejemplo donde yo enfrento dos cargas de signos iguales. Acá veo que las líneas de campo se divergen, es decir, se separan.
Este espacio acá se llama un espacio divergente donde se evidencia la fuerza de qué tipo, la fuerza de tipo repulsiva. ¿Listo? Esos son los dos tipos de ejemplos. En este caso, aquí podemos ver placas paralelas. Las placas paralelas es cuando enfrentamos un conjunto de protones y electrones, acá carga positiva y carga negativa. Al enfrentar las placas paralelas encontramos que hay un movimiento de la carga positiva a la carga negativa. Esto especialmente se utiliza para condensadores. Este principio se utiliza para acumulación de carga, especialmente para baterías como lo utilizamos en los celulares. Bueno, después de eso, miramos lo que es la conservación de la carga. ¿Qué es la conservación de la carga? Es el principio fundamental por la cual la carga en los cuerpos se establece. Ustedes tienen que entender que todos los cuerpos tienen la misma cantidad de protones y electrones, por lo tanto, la carga total en el sistema es neutra. Sin embargo, la carga como tal, para analizarlo más profundamente, la carga neta de los objetos que se considera globalmente no cambia. Es decir, la carga no se crea ni se destruye, solo hay una migración de electrones de un cuerpo hacia otro, es decir, se redistribuye los electrones. Un ejemplo clásico. Tenemos dos cuerpos que tienen carga positiva y carga negativa, entonces protones y electrones, la misma cantidad de carga, en ejemplo en este caso tenemos 5 protones y 5 electrones, lo mismo que a este cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, me voy a focalizar en los electrones. Acá hay 5 electrones y acá hay 5 electrones. Si lo sumo globalmente, tengo 10 electrones inicialmente. ¿Qué pasa? Después de un proceso de electrificación, puede ser por contacto, por fricción o por inducción, es decir, quiero mover los electrones de un cuerpo a otro, los electrones pasan de este cuerpo a este cuerpo. ¿Listo? Hay una migración de electrones. En este caso se mueve una cierta cantidad de electrones. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá me quedan 1, 2 electrones. Separo los cuerpos y ¿qué obtengo? Obtengo que hay en este cuerpo un exceso de electrones, o es decir, una cantidad masiva de carga eléctrica, por lo tanto llamaría carga negativa. ¿Listo? Los cuerpos que tengan mayor cantidad de electrones se llaman cuerpos cargados negativamente. Y acá como hay una deficiencia de electrones, tendría carga positiva. Acá se dan cuenta que tengo 8 electrones y acá tendría 2 electrones para un total de 10 electrones. Si ustedes se dan cuenta, tanto al inicio como al final no hubo pérdida de electrones, solamente hubo una redistribución de electrones de pasar de un cuerpo a otro. Por lo tanto, la carga que se conserva. Para las cargas, las unidades en el sistema internacional se llaman los coulombs, en honor a Coulomb, y para un electrón su valor queda como 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. La carga o este valor es lo mismo para un electrón que para un protón, solo cambia que su signo o su magnitud en sentido contrario. Bueno, ya teniendo en cuenta esto de la conservación de la carga, vamos a lo que se llama la ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb me permite entender la fuerza o la interacción entre las dos cargas. Se llama fuerza electrostática. ¿Cómo se define matemáticamente? La fuerza electrostática se define como una constante de Coulomb que está relacionada con la permeabilidad eléctrica, es decir, la facilidad que tiene un electrón de poder atraer a otro electrón o de un cuerpo eléctrico a otro cuerpo eléctrico, dependiendo solamente de dos cuerpos que están en contacto por la distancia que los separa. Esto se llama R cachucha, que es un radio vector unitario que me permite dar solamente la dirección en un espacio definido euclidiano o un espacio tridimensional. En el sistema internacional, la constante de Coulomb tiene un valor de 8,99 por 10 a la Newton metro cuadrado Coulomb al cuadrado. Bueno, ¿cómo se evidencia esto? Más allá de la matemática, se evidencia la interacción geométrica. Entonces tengo un plano cartesiano x, y, z en 3 dimensiones. Tengo dos cargas, carga 1 positiva, carga 2 negativa. Si yo analizo mi punto de referencia, la distancia que hay de la carga 1 a mi sistema de referencia, a mi punto de origen, tengo un radiovector o un vector de distancia R1. Lo mismo pasa a la carga 2, que es un vector de distancia R2. ¿Qué pasa? Utilizando esos vectores, la distancia que me separa la carga 1 y la carga 2 quedaría o expresada como la resta entre R2 y R1, a lo que se llama distancia de separación. El R vector o el R cachucha es la línea base que estoy analizando acá, que me representa en qué eje o en qué línea están actuando la fuerza entre esas dos cargas. Un análisis analógico de la fuerza de la ley de Coulomb
es cuando comparamos lo que se llama, lo que ustedes conocen, la ley de gravitación universal de Newton, que tiene la misma representación matemática que la ley de Coulomb. Si la comparamos en este caso, la fuerza de gravedad depende de una constante de gravitación universal, producto de las masas, por una distancia de separación al cuadrado por R cachucha. La fuerza de Coulomb tiene la misma expresión matemática. ¿Qué es lo que pasa? La diferencia es que esta constante es pequeña para los cuerpos masivos, porque esta es una fuerza que se actúa a nivel macroscópico y esta es una fuerza que se actúa a nivel macroscópico, por lo tanto este valor es muy grande. ¿Listo? Matemáticamente tiene la misma estructura de representación, por lo tanto puedo comparar las dos fuerzas y poder llegar a una misma análisis. Bueno, con esto llegamos al ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio claro. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Tengo tres cargas puntuales que se encuentran sobre el eje X. ¿Listo? La carga Q1 que tiene 25 nanocoulombs está en el origen. La carga Q2 menos 10 nanocoulombs está en X2 metros. Y Q0, 20 nanocoulombs, está en X a 3,5 metros. Si se dan cuenta, ya me dan información de la cantidad de carga y su posición en el espacio. Bueno, la pregunta es: determine la fuerza neta ejercida por carga 1 y la carga 2 sobre la carga Q0. Por lo general, cuando hablamos de carga Q0, la carga de prueba, donde analizamos el tipo de cargas que existen o coexisten alrededor del sistema para poder analizar el tipo de fuerza que hay. ¿Listo? ¿Cómo analizamos o resolvemos ese ejercicio? Listo. De la siguiente forma. Primero, hacemos un análisis gráfico. El análisis gráfico es muy sencillo. Si se dan cuenta, me da mucha información, pero solamente información en el eje X. Por lo tanto, tengo que hacer un plano cartesiano bidimensional XY. ¿Listo? Entonces hago el eje X y el eje Y. ¿Listo? Ubico las cargas de acuerdo a la información que me dan. Si se acuerdan, la carga Q1 está en el origen, tiene 25 nanocoulombs, es una carga positiva. A 2 metros se encuentra la carga Q2, en punto de referencia a menos 10 nanocoulombs, y a 3,5 metros está Q0, que tiene un valor de 20 nanocoulombs. ¿Listo? Esto es en el eje X. Ahora voy a analizar la interacción que tiene la carga 2 sobre la carga Q0 y la carga 1 sobre la carga Q0, teniendo en cuenta la distancia de separación. ¿Qué tengo que hacer? Primer paso: verificar las unidades que tengo en el ejercicio si están en sistema internacional. Si ustedes se dan cuenta, las distancias son en metros, por lo tanto están en sistema internacional. Las cargas están en un factor que se llama nanocoulombs. Si ustedes se acuerdan, esto está relacionado con la tabla de prefijos y sufijos que lo vimos en grado décimo. ¿Qué tengo que hacer? Este sistema tengo que pasarlo al sistema internacional, es decir, a coulombs, porque está en un sistema mucho más pequeño. Entonces, el nano, si ustedes se dan cuenta, según la tabla de prefijos, equivale por 10 a la menos 9 cantidades. Es decir, 25 nanocoulombs sería igual a 25 por 10 a la menos 9 coulombs. Lo mismo pasa con la carga Q2. Menos 10 nanocoulombs sería menos 10 por 10 a la menos 9 coulombs. Y Q0, 20 nanocoulombs es igual a 20 por 10 a la menos 9 coulombs. No se le olvide tener en cuenta esto en electrostática, porque se manejan cantidades muy pequeñas y tenemos que pasarlo a cantidades de sistema internacional. Y eso para que recuerden la tabla de prefijos y sufijos que lo vimos alguna vez. El segundo paso: determinemos cómo actúa la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q0. Es decir, cómo actúa la fuerza que le ejerce esta carga a esta carga. ¿Listo? Entonces, la forma de expresar es de la siguiente forma: fuerza de 1 a 0. Utilizamos la ley de Coulomb, en la cual nos dice que la constante de Coulomb es igual a la carga 1 por la carga 0 sobre la distancia de separación. ¿Cuál es la distancia de separación? La distancia de separación entre estas dos cargas es 3,5 metros. 1, 2, 3, 0,5, 3,5 metros. Esa es la distancia de separación, 3,5 metros de distancia. Ahora sí, tengo la información relevante. La constante de Coulomb ya lo sabemos. Carga 1 ya lo sabemos, sistema internacional. Carga 2, carga sub 0 ya lo sabemos, en sistema internacional. Ubicamos el valor, entonces quedaría constante 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado coulomb al cuadrado, por carga 1, 25 por 10 a la menos 9 coulombs, carga sub 0, 20 por 10 a la menos 9 coulombs, sobre la distancia 3,5 metros al cuadrado.
Listo, no se olvide este cuadrado. ¿Qué pasa acá? Cancelo cantidades, coulombs, coulombs con coulombs al cuadrado, metro cuadrado, me queda que la fuerza está representada por unidades de Newton. Bueno, solucionando esto por calculadora, encuentro que el valor que le ejerce la fuerza 1 a la fuerza 0 es 3 por, 66 por 66,9 por 10 a la menos 7 newton. O si lo pasamos, utilizamos la tabla de prefijos, sería 0,33669 micronewton. Recomendaciones: utilicen la calculadora acá, configúrelo en modo D, en la calculadora, modo D, si ustedes se acuerdan, parte superior de las calculadoras tienen modo D para que podamos manejar los valores sin ninguna dificultad. ¿Listo? Recomendaciones. Lo más importante aquí, a medida que aumentamos la distancia entre las cargas, que es esta distancia, no se olvide que esta distancia es inversamente proporcional a la fuerza. A mayor distancia, la fuerza es mucho más pequeña. A menor distancia, la fuerza es mucho más grande. Es parecido a los imanes. Es una analogía. Cuando tengo los imanes mucho más cercas, polos opuestos, positivo y negativo, la fuerza que experimento es mucho más grande. Si yo aumento la distancia entre esos dos, ¿qué? Entre esos dos imanes, la fuerza disminuye y no voy a sentir una atracción lo suficientemente grande en el sistema. Entonces tengan en cuenta eso. Tercer paso, ya teniendo la fuerza que ejerce la carga 1 a carga 0, ahora voy a sacar cuál es la fuerza que le ejerce la carga 2 a la carga sub 0. La forma de representar es acá, fuerza que le ejerce la carga 2 a la carga 0. ¿Qué tengo? Que la fuerza que le ejerce la carga 2 a la carga 0 por la ley de Coulomb quedaría constante de Coulomb por la carga 2 multiplicado por la carga 0, porque son las dos cargas que estoy analizando, por la distancia separacional cuadra. Reemplazo valores, que es lo que tengo acá. No se olvide que la carga 2 es un valor negativo, entonces menos 10 por 10 a la menos 9 coulombs. Y carga sub 0, pues ya sabemos que es 20 por 10 a la menos 9 coulombs. Distancia, acá está. ¿Cuál es la distancia de separación entre carga 2 y carga sub 0? Si ustedes se dan cuenta, la distancia que hay desde acá hasta acá es de 1,5 metros. ¿Listo? Para eso me sirve que este análisis gráfico para poder dar la información aquí a la distancia de separación. Resolviendo esto me da menos 7,99 por 10 a la menos 7 newtons. Me da un valor negativo. Eso implica que es una ¿qué? Que entre estas dos cargas existe una fuerza ¿qué? Atractiva. ¿Listo? O utilizando la tabla de prefijos me queda menos 0,799 micronewton. Esto solamente es para calcular la fuerza que me ejerce cada una de las cargas a la carga de prueba. ¿Qué es lo que me están pidiendo? La fuerza neta. La fuerza neta es la suma de ¿qué? De esta fuerza de la carga 2 a la carga 0 y la suma de la fuerza de la carga 1 a la carga 0. Por lo tanto, la fuerza neta va a ser la sumatoria de todas las fuerzas en el sistema, que en este caso sería dos fuerzas. Entonces, acá está. Entonces, la fuerza que le ejerce la carga 1 a la carga 0 más la fuerza que le ejerce la carga 2 a la carga 0. Reemplazando valores, voy a hacerlo por dos métodos, especialmente por la notación científica. Entonces tengo que el primer caso, 3,669 por 10 a la menos 7 newtons, que es la fuerza que le ejerce la carga 1 a la carga 0, más la fuerza que le ejerce la carga 2 a la carga 0. Acuérdense que esta fuerza es negativa, entonces le coloco menos 7,99 por 10 a la menos 7 newtons. Utilizando lo que se llama la multiplicación de signos, más por menos me da menos, yo resto esto y me da una fuerza negativa, menos 4,321 por 10 a la menos 7 newton. ¿Listo? Ahora sí, si yo lo vuelvo a hacer, ese proceso, pero utilizando la notación, la tabla de prefijos por micronewton, me da exactamente lo mismo, pero este valor es lo que representa las micras. ¿Cuál es la respuesta? Que la fuerza neta es menos 4,321 por 10 a la menos 7 newton o menos 0,432 micronewton. ¿Qué significa el negativo? El negativo significa que existe una fuerza atractiva que va hacia la izquierda. Es decir, que entre este conjunto de cargas que está acá, la carga va a experimentar una fuerza en esta dirección, de acuerdo a nuestro plano de referencia. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, novedad, estaré en el chat. Les recuerdo que empiecen a utilizar muy bien las calculadoras.
Si se dan cuenta, el análisis es muy sencillo, pero la parte matemática es lo más complejo acá. ¿Ok? Cualquier cosa estaré pendiente. Aprovechen esto y suscríbanse al canal. Feliz día.